fin o qué hace la política, bueno, es conducir a la comunidad al único bien que cada persona tiene, que ¿cuál es? Es el de una vida, es el de la felicidad, pero más específicamente el de una vida plena y feliz. Es lo que se puede llamar lo del el buen vivir. Eh, ¿Cómo se ejerce la política? Bueno, eso, no, en realidad eso después lo va a decir más Santi, pero algo muy importante en cuanto a la política tiene que ver con el poder, ¿no? Porque Santo Tomás obviamente entiende, y yo estaba dando por sentado esto, Santo Tomás dice que somos seres sociales, que naturalmente nos organizamos en sociedad porque necesitamos bienes y necesitamos de cosas que no podemos servirnos por nosotros mismos. Para ese buen vivir del que él habla, sí o sí tenemos que relacionarnos con otras personas para conseguir tales bienes. Entonces, así es como se constituye una ciudad. Eh, pero como cada uno busca lo que es conveniente para su bien, tiene que haber algo o alguien que rija eso, como así en un cuerpo hay diferentes partes y hay una de esas partes que rige a las demás, bueno, así en una ciudad y en esa relación de las personas que es necesaria para lo conveniente a cada uno, tiene que haber alguien o algo que lo ordene y que lo rija. Bueno, ¿cómo sigo? ¿Qué se necesita? A esa pregunta no sé si la voy a responder tan exactamente, pero bueno, ¿cuáles son los elementos de la política? Quizás. Bueno, hay uno que es importante, que lo vamos a ver más adelante, esto del poder que decía, este poder obviamente es, quien tiene el poder es este ente que rige y que ordena esta vida en sociedad. Bueno, nada más. Bueno, sigo yo. Siempre como es bastante discutido y la verdad que hay como no es que hay dos bibliotecas en estos temas, hay un millón, la verdad, en qué es la política. A mí una definición por lo menos, o alguna idea que me parece bastante acertada a la hora de pensar la política, es una distinción que se hace, se dice, por decir de alguna forma, no quiero citar autores, que la política es un arte y no una ciencia. Las ciencias se rigen por leyes, entonces a tal efecto le sigue tal causa, entonces siempre que ocurre tal causa sigue tal efecto. En cambio, en el arte no pasa lo mismo, se rigen no por leyes, sino por principios, porque las variables que juegan son un montón, entonces ahí se vuelve un poco más complejo. Y digamos, para hacerlo un poco más llano, la diferencia entre la ciencia, digamos, la parte más teórica con la práctica, es lo mismo que pasa con otras artes. Por ejemplo, uno puede estudiar un montón y ser un especialista en pintura, conocer los colores, conocer los matices, conocer de estética, pero a la hora de pintar o dibujar no puede ni hacer un tipo con palitos, porque no es lo mismo conocer que hacer en este caso. Con la política pasa mucho esto, ¿no? Ustedes van a ver que hay gente capaz que estudia ciencia política. No, parece que la estoy rebardeando a Cane, pero no, nada que ver, no es la intención. Sino, no, pero no es lo mismo ser un político que ser un politólogo, por ejemplo. A lo mismo, en filosofía pasa lo mismo. No es lo mismo ser un filósofo que ser un profesor de filosofía, como es mi caso. No me voy a meter ahí, pero por lo menos en el quehacer político se juegan otras cosas, no es simplemente analizar u opinar del tema. Y básicamente, como decía Cane, está el tema del poder. Nosotros vivimos en sociedad, alguien se tiene que ocupar de las cosas que son de todos, ¿no? Del bien público, de la administración pública, o sea, la administración de las cosas que son de todos, y en esa administración y en eso hay una toma de decisión, digamos, alguien toma el poder de decidir esas cuestiones, no sobre las privadas, sino sobre las públicas, y ahí comienza el arte de la política. ¿Y por qué, digamos, se vuelve bastante conflictivo esto? Porque en general hay una silla, pero hay muchos que se quieren sentar. Como hay muchos que se quieren sentar, está lo que se llama la política agonal, ¿no? Que es la de adversarios. Es, digamos, somos varios que nos queremos sentar en la silla, como el juego de la silla, viste, que va dando vueltas y siempre falta una. Bueno, en la política pasa siempre lo mismo. Hay más tipos que se quieren sentar en una banca que bancas. Entonces, la agonalidad es esto de ser adversarios, de competir.
la política siempre es adversativa, o sea, siempre vos estás compitiendo con alguien para obtener el poder, más allá de para qué lo vayas a usar. Acá no importa, o sea, en verdad sí importa bastante, pero digo, en lo adversario, en esto de decir vamos a ir a competir, vos lo que tenés que hacer es lograr sentarte en la silla. Una vez que te sentaste en la silla, está la segunda parte, que es la política estructural. ¿Qué es esto? Es básicamente qué vas a hacer con el poder. O sea, está bien, te sentaste y ahora, ¿qué decisiones vas a cambiar? ¿Qué cosas vas a hacer? Porque uno puede tener muy claro qué es lo que va a hacer, ¿no? Qué es lo que debería hacer. Entonces vos decís, bueno, yo si estuviera o si fuera político, esto pasa un montón, pero no tenés el poder. Entonces sos básicamente el que va a la cancha y no juega el partido. Vos estás en la cancha y opinás, capaz la tenés clarísima, pero vos no jugás, no metés ningún gol, no existís básicamente en la decisión. Y lo mismo pasa al revés, los que toman el poder pero no saben para qué carajo lo toman, simplemente lo toman para mantenerse ahí. ¿No? Entonces se vuelve un poder perverso, porque en vez de buscar, digamos, un interés por lo público, en teoría si vos vas a dedicarte a la administración de lo público, lo que es de todos, del bien común, es porque tenés un interés de trabajar por los demás. Ahora, eso no pasa siempre, hay gente que le gusta el poder, como le gusta la guita, como le puede gustar el alcohol o cualquiera de las otras cosas, entonces ahí se empieza a pervertir, que es lo que pasa muchas veces. Por un lado está la perversión de los que viven, digamos, queriendo el poder, y por otro lado están los inútiles, que son los que opinan de política, pero no sirven, no toman ninguna decisión, no se sientan en la silla. Los dos son malos, porque uno destruye y el otro deja que otros destruyan, porque están afuera. Entonces, estar afuera y estar adentro permitiendo las cosas son dos males, porque muchas veces se cree que uno solo es el malo, por decir, o uno solo es un vicio. Bueno, el vicio y el defecto son dos extremos, la virtud es otra cosa en este caso. ¿Qué se necesita? Voy a intentar de hacerlo breve, pero básicamente a mí me gusta, yo tenía un profesor que decía, no, hay tres cuestiones, el poder es fuerza, prestigio y riqueza. Vos o tenés prestigio, o tenés guita, o tenés fuerza para imponerte. ¿No? El Estado, por ejemplo, ¿por qué tiene poder? Porque el Estado tiene el monopolio de la violencia, ¿no? El Estado es el único que puede ejercer la violencia de manera legítima, en algún sentido. Tiene un montón de límites, etcétera, etcétera. Pero básicamente es el que puede venir a vos e imponerte, por ejemplo, un impuesto. O sea, te pone un impuesto, te impone que vos pagues tal tributo. Esas son, si se quieren, las condiciones. En general, no sé, fíjense los poderes y hasta es más, me animo a decir esto, no sé, hay políticos que tienen mucha guita, entonces logran entrar a la política porque tienen mucha plata, otros que tienen mucho prestigio, ya sea porque son famosos, porque son académicos, entonces entran por ese lado, y otros porque tienen fuerza, básicamente porque tienen muchos votos y arrastran gente, como capaz, para que se entienda, el sindicalismo juega mucho con esta fuerza de tener muchas voluntades atrás. No es tanto guita, no es tanto prestigio, si bien puede ser que alguna de las dos tengan, pero va por ahí. Por lo menos por ahora arrimo hasta acá. Bien, bueno, se darán cuenta de que Santi va a decir las cosas divertidas y yo voy a decir las cosas aburridas, que seguramente vieron el secundario y no se las acuerdan, pero que las vieron. Eh, bueno, una cosa que yo no dije en la anterior, perdón, Santi, sé que sos muy estructurado, no te voy a hacer, Santi Fernández. No, una cosa que se necesita, que es muy importante para Santo Tomás y para, digamos, la teoría más clásica o la teoría política, se necesitan las virtudes. Santo Tomás dice que para hacer política, o el hombre que hace política, el gobernante, tiene que ser sumamente virtuoso, porque la política de por sí se ocupa digamos, tiene como misión, la misión más noble de todas, que es orientar a las personas que componen la ciudad a su fin pleno, ¿no? A hacer, mejor dicho, a la plenitud, a su fin último. Entonces, son muy importantes las virtudes, ¿no? Y tiro esto también, me parece importante porque es algo que va a despertar después quizás un poco el debate, quizás, si se quieren esto. Bien, el bien común. Bueno, el bien común es justamente el bien del todo sobre las partes. Y bueno, siempre, digamos, esto uno se pone a pensar, dice, bueno, ¿qué es el bien común? O si es el bien de la mayoría o es el bien de
o es el bien de cada una de las personas sumado. Bueno, lo que dice Santo Tomás es que el todo y la suma de las partes no son lo mismo, ¿sí? El todo tiene una entidad en sí mismo que es diferente a las partes. Esto quizás tiene más que ver con filosofías que no me voy a meter, pero sí hay una diferencia entre el todo y la parte. Bueno, el bien común justamente es el bien de ese todo. Buscar el bien común, dice Santo Tomás, es buscar también el bien propio, porque el bien común prima y está sobre el bien propio. Y esto es por razones. Primero, porque uno no puede darse sin el otro, es decir, yo no puedo estar bien de una manera individual si no hay primeramente un bien común. Y además porque el hombre debe buscar lo que es bueno para sí, entonces naturalmente busca el bien común. Por el prudente cuidado del bien de la colectividad. Es decir, el hombre cuando está buscando su bien individual, naturalmente está buscando también el bien de la colectividad. La recta disposición de las partes, ¿sí? Depende de su relación con el todo. Es decir, las partes están íntimamente comunicadas con el todo. No hay partes por un lado y todo por el otro, sino que estas cosas se dan de manera intrínseca. Y digamos, una parte, ¿sí? Hablemos más en concreto, una persona o la que compone esa comunidad que no está en armonía con el todo, de alguna forma, San Agustín decía, es deforme, ¿no? O sea, esa parte que no está en armonía con el todo, no está tampoco de manera plena, ¿sí? Explico esto por la relación entre el bien común y el bien individual. Otra cosa importante en el bien común que me había notado por acá, que no quería dejar de decirlo. ¿Dónde está? Bueno, no importa. Bueno, principalmente en la teoría el bien común vendría a ser eso, ¿sí? Teóricamente el bien común es eso, el bien del todo por sobre el bien de las partes. Buenísimo. Bueno, acá para mí, digo, hay cuestiones también por lo menos en lo que yo digo, en lo de Caneno está más fundamentado. Lo mío es más mucha opinión personal, entonces es más fácil capaz mi parte. Pero más que en general la política regirse por el bien común, el problema es que o sea, en la teoría está todo, digamos, en general no hay mucho conflicto. Digo en la teoría y sobre todo cuando uno va a reglas generales, ¿no? ¿Quién puede decir que está en contra de la felicidad de las personas? Ninguno. ¿Quién puede decir que está en contra del bien común? Nadie dice eso. Nadie, ni la izquierda, ni la derecha, nadie. Ahora, cuando uno va a la arena, si se quiere, de la política, más que regirse por el bien común, se rige por intereses. No piense necesariamente intereses egoístas o egocéntricos o como un interés que uno le quiere sacar al otro, sino porque hay intereses sociales y en general el político lo que va a buscar es, más que decir yo trabajo por el bien común, lo que va a intentar es generar un conjunto de intereses que quiere representar para que las personas que tienen esos intereses lo voten. Por ejemplo, en general el político va a decir, bueno, yo voy a preocuparme, por ejemplo, por la seguridad. Y la seguridad va a ser un gran tema en mi agenda pública. Entonces van a ver que, no me gusta hablar tanto de derechas y de izquierdas, pero en este caso sirve, creo, para ejemplificar. La derecha tiene en general un gran interés por temas de seguridad. ¿No? Entonces, en general, las personas más derechas hablan por temas de seguridad. La izquierda en general habla más de temas sociales, ¿no? De desigualdad. Entonces, toman el tema de seguridad y aparte del tema de seguridad dicen, bueno, yo también me voy a preocupar, por ejemplo, por un Estado más chico. Hay gente que le interesa que haya un Estado más chico, ¿por qué? Porque me viene en beneficio, porque tengo menos impuestos, tengo más libertad de uso de mis bienes. Entonces, ese va a ser otro interés, seguridad, un Estado más pequeño, más liberal. El otro va a decir, no, va a ser un Estado más, digamos, preocupado por temas sociales, de desigualdad, por mejor redistribución de los bienes. Va a decir, no es Estado más chico, sino un Estado que tenga mejor reparto, digamos, que llegue a los últimos los beneficios, ¿no? Y que no solo quede, se quiere, en un grupo. Entonces ahí uno empieza a generar una rosca de intereses. Con el aborto, por ejemplo, es muy claro el tema.
hay algunos que meten al aborto y empiezan a armar un electorado. Entonces, ahí es donde se empieza a dirimir la política, en cuestiones de intereses. Es a ver quién puede, de alguna manera, armar el conjunto de intereses para representar, para llegar al poder. Porque la gente en general no tiene, digamos, no es que tiene una visión de bien común y hay uno que trabaja por el bien común y el otro que no. Sino nosotros tenemos intereses. Hay tipos que le preocupan más lo económico, a otros le preocupan más lo social, a otros le preocupan más los temas de seguridad. Y lo que intenta hacer es esto, debatirse por intereses. Hay un libro que se llama Por un populismo de izquierda, si a alguno le interesa un poco más, que para mí está bastante bueno, eh, que busca esto, decir, bueno, la izquierda, por ejemplo, ahora, si se quiere un poco más los movimientos socialistas nuevos, buscan, por ejemplo, en una lógica de oprimido y opresor. Entonces van a buscar clases o personas que sean oprimidas para armar un electorado. Entonces, tienen que ver, por ejemplo, en Estados Unidos se nota mucho, afroamericanos, comunidad LGBT, latinos, digamos, todos son grupos que de alguna manera son oprimidos, entonces se da una lógica de desigualdad, ¿no? Entonces, en esa lógica empiezan a armar un electorado con los afroamericanos, con los LGBT, con los latinos, porque arman toda su estructura y todo su discurso político en base a esos intereses y a esa dinámica de oprimido-opresor. Más la derecha, ¿qué va a hacer? Va a buscar a todos esos que son oprimidos por el Estado, entonces va a ser los que pagan muchos impuestos, los que sufren inseguridad, los que, digamos, tienen problemas con respecto a que el Estado se mete en sus vidas. Y así se empieza a dar estas dinámicas, pero en general son de intereses. Y es más, si se fijan, se empiezan a entrecruzar. Sobre todo en Argentina, nosotros no tenemos muchos partidos claros ideológicamente. El peronismo, digamos, de Menem a, no sé, a Kirchner, hay, digamos, hay un montón de ideologías distintas. Con el radicalismo ni que hablar. Y con el PRO también. Ustedes pueden, les doy dos ejemplos de estudio, digamos. Uno es Francisco Sánchez, que es un diputado de Neuquén, que es una especie de Gómez Centurión adentro del PRO, por hacerlo muy rápido. Y otro es Lipovetsky, que es una especie de, no sé, a ver, ¿quién puede decir que me caiga muy mal? No sé, Gabriela Cerruti, no sé, capaz no es tan conocida, Filmus, no sé, lo piensen la peor cosa que les puede ocurrir dentro del kirchnerismo, y bueno, eso es Lipovetsky. Bueno, y los dos están en el PRO. Ojo, no están en una coalición, están en el mismo partido. Entonces la ideología se empieza, es difícil encontrarla, sobre todo en la política argentina. Es muy complicada. ¿Por qué? Porque los partidos empiezan a cruzar intereses y le empiezan a hablar a un público, después a otro, y más ahora con las redes sociales que dirigen discursos específicamente para cada una de las personas. Y está bien eso, porque vos tenés que juntar la mayor cantidad de votos para lograr el poder. Lo lográs así, juntando votos, no siendo buen tipo ni siendo virtuoso. O sea, está bien ser virtuosos, pero no es una condición sine qua non. Antes, en un momento, la Constitución te obligaba a estar bautizado para ser presidente. Ahora ni siquiera. O sea, no hace falta nada en verdad para ser presidente. Lo único que hace falta es que te vote la mitad más uno. De ahí vale todo, comillas, digamos. Pero bueno, cierro hasta acá. Bien, ¿qué es la moral y si hay un límite en la práctica de la política? Bueno, no nos vamos a meter estrictamente en el, digamos, el tema de la moral, hablando, no sé, filosófica, metafísicamente, lo que sea. No, metafísicamente no, filosóficamente, porque estamos hablando justamente de política. Es más bien interesante pensar si hay un límite en la práctica de la política y si esto tiene que ver con la moral, ¿no? Porque muchas veces, bueno, una de las frases más conocidas dentro de la política o de la ciencia política es el fin justifica los medios, entonces como que nosotros solemos entender que la política vale todo y por eso básicamente lo que vemos que está plagado de corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente que para Santo Tomás en la política tiene que haber moral, básicamente, bueno, por lo que decía antes, porque la política es una de las tareas más nobles, la tarea del político es una de las tareas más nobles porque lleva o debe conducir a la comunidad a su plenitud. Así que obviamente que sí existe y tiene que haber una moral, y que tiene que ver básicamente con lo que dice la razón humana, porque se entiende que
la razón humana tiene participación o deriva de lo que dice la ley eterna y de lo que nosotros naturalmente tenemos impreso, digamos, en nuestra conciencia, y así es como nos regimos. Y él particularmente habla de quizás dos virtudes que me parece que está bueno mencionar en este tema, que son la prudencia política y la justicia social. La prudencia política es la virtud propiamente referida a la consecución del bien común. Entonces la prudencia política es súper importante porque el bien común es central en la política, ¿no? Es básicamente lo que se fundamenta. Y la prudencia política es, como también la prudencia lo es como virtud humana, la recta dirección de las acciones. Entonces, fíjense que sí hay una carga súper importante de moralidad en la tarea política. Y por el otro lado, la justicia social o la justicia distributiva, que es, sí creo que estoy diciendo bien, que es básicamente que cada uno reciba lo que le corresponde, entendiendo, y esto también es importante, entendiendo que la comunidad política, o la comunidad, la ciudad, una comunidad, no tiene o no se tiene que buscar una uniformidad, sino que se tiene que entender que hay desigualdad y que todas las partes tienen que tener unicidad, digamos, y no se tiene que buscar lo que él dice un igualitarismo inorgánico, ¿no? De hecho, buscar una igualdad es destruir a la comunidad. Entonces, por eso es que, digamos, en eso se basa esta justicia distributiva, que es cada uno lo que debe recibir. Entonces, ¿hay un límite en la práctica de la política? Bueno, obviamente sí, y ese es la moral, es la recta dirección en el obrar. Son las cosas que nosotros entendemos por nuestra propia conciencia que están bien o que están mal. Y también hay preceptos que son fundamentales y hay preceptos que son secundarios. Los preceptos que son fundamentales son los que bajo ningún punto de vista se pueden cambiar y que son sumamente necesarios. En cambio, los preceptos secundarios son aquellos que pueden cambiar según las circunstancias. Básicamente, un precepto fundamental es no se puede matar, una persona no puede matar a otra. En cambio, un precepto secundario es mentir. Nosotros sabemos que mentir está mal, pero si a veces, si en una situación mentir puede salvar a una persona, bueno, entonces mentir en ese caso no está mal. Bueno, estos son principios, preceptos fundamentales y preceptos secundarios. Bien, digamos, obviamente hay límites y hay y obviamente como todo comportamiento humano más social, tiene que haber, digamos, algunas buenas costumbres o hábitos que tiene que tener un político. Pero acá me interesa hablar a veces del moralismo que se genera en la política, porque nos pone en una situación de conflicto a los cristianos. Como había contado al principio, la política es fuerza, riqueza y prestigio. Y nosotros en el camino de santidad aprendemos la humildad, la misericordia y la pobreza. Entonces, grosso problema tenemos cuando entra en conflicto esto. Y digo, por ejemplo, uno en general, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Está perfecto. Ahora, si vos haces cosas buenas y sos un grosso y te preocupás, porque la vida de santidad de alguna forma, no es tan así, pero de alguna forma dice, bueno, que nadie se entere, vas a ser capaz un buen santo, pero político te va a ir mal, porque nadie te va a votar, porque nadie te conoce y nadie sabe que sos buen tipo. Que ahí hay un conflicto que nos pone en una situación. Entonces, ¿qué hacemos? Le dejamos el camino a los malos, por hacerlo un poco exagerado, ¿no? A los que se preocupan porque se los vea, no. Acá lo que hay que hacer es hacer cosas buenas, hacer realmente el bien y que te vean, te tienen que ver. Vos tenés que no solo ser bueno, sino parecer bueno. ¿Vieron esto de ser y parecer? O sea, está bien ser, pero también tenés que parecer. A veces nosotros decimos, bueno, parecés pero no sos. El problema es si sos, si no pareces en la política te va mal, porque no juntás votos, no te sentás en la silla. Y el que decide es el que se sienta en la silla. La política es tan concreta, que las cosas son buenas o malas en función de lo que pasó. Esto de los dichos, tanto los dichos como las intenciones no sirven para nada.
La política no se hace ni de buenas ni de malas intenciones, se hacen de actos, de decisiones, digamos, procedimientos que cada uno lleva a cabo. Lo mismo con el éxito o no de un político. Es más, para llamarte político, ¿quién se llama político? Primero, por lo menos, el que entra en la disputa del poder y después, el que por lo menos se sienta en algún lugar que se tome la decisión. Entonces, con respecto a la moral no es que vale cualquier cosa. Ahora, hay que ser inteligente y hay que ser astuto. Digamos, esto digamos, para hacerlo más gráfico, a vos te tienen que ver y conocer porque si no, no tenés votos. Entonces esto de ocultarte no sirve. Lo estoy haciendo bastante, digamos, exagerado, pero parece nada. Es lo mismo que si vos estudiaste para un examen, sos el mejor para el examen y entregás tu hoja, pero la entregás sin nombre, para que nadie sepa que sos vos. Tu examen es fabuloso, ahora no te van a poner un 1 o te van a poner ausente, ¿no? Pero vos te quisiste ocultar. Un poco en la política se puede llegar a pensar en la misma lógica. Uno tiene que prepararse, formarse, hacer cosas buenas y esas cosas buenas las tiene que difundir. ¿Está mal que un político difunda lo que hace? No, no está mal, es lógico, está bien. Es la única forma que nosotros lo conozcamos y sepamos y tengamos la información para votarlo. O sea, hay a veces algunos pruritos que nosotros tenemos de decir, uy, este está mal, o aparenta, o se muestra demasiado. Y no hay otra forma. Dígame un político desconocido, bueno. Y si es desconocido, punto. Entonces, en esta de la moralización de la política, y con respecto a lo que decía Cande de la prudencia, no solo es de vuelta el exceso y el defecto, ¿no? O sea, el, una cosa es la perversión cuando vos aparentás algo que no sos, entonces, no sé, vas y la típica, ¿no? La que inauguran obras o inauguran 10 veces la misma obra que hicieron, que pasa mucho, inauguran obras que hicieron otros, también pasa un montón, inauguran obras que ni siquiera terminaron, bueno, esas son cosas que están mal. Ahora, si hiciste una obra que te salió un huevo y le hiciste vos en tu gestión por buena administración y difundilo, obvio. Se tienen que dar a conocer tu gestión. Tiene una lógica eso. Y es más, es un derecho también de que nosotros sepamos qué hace el político, ¿no? ¿Qué hacen con los recursos del Estado? O sea, eso está bien. Hay que encontrar este equilibrio y esto, digamos, que rige la recta razón y la prudencia de decir, bueno, si vos haces cosas buenas, está bien que sean difundidas y dadas a conocer. Y que vos seas astuto para usar eso, ¿para qué? Para mantenerte en el poder. Porque si no te mantenés en el poder, de vuelta no tomás decisiones, de vuelta no tenés cambio en la sociedad. Entonces, no alcanza solo con ser bueno, hay que ser astuto también, inteligente en esta parte. Entonces, a ver, la hago sintética, pero hay como tres partes, ¿no? Para mí, por lo menos en la política. Una parte es la política misma, que es la obtención del poder, ¿no? El saber cómo conseguir y sentarte en la silla. Otra parte es la técnica, que es cómo saber conseguir ese fin que buscas. Queremos eliminar la pobreza, ok, todos estamos de acuerdo en que hay que eliminar la pobreza. El problema es el método. Esa es lo que entra a la parte técnica, de saber de qué forma vos tenés que solucionar la pobreza en Argentina. Y la tercera es la moral. Pero la moral, ¿por qué? Porque vos si entraste, en general la gente que se mete en la política es porque tiene una verdadera intención de servicio público. No es que son todos unos chotos, ladrones, perversos. Lo que pasa, como todas estas cosas, se meten por eso y después se pierden en buscar el poder, en la rosca, en la guita, en lo que sea. Entonces la integridad del político es muy importante, pero tiene que tener estas tres patas. Si no hay poder, es inútil. Si no hay técnica, es ineficiente. Y si no hay moral, es perverso. Entonces, si no tenés esta tríada, digamos, de laburo, el político o la persona en este caso no sirve para nada. Bueno, Santo Tomás no dijo nada de esto, así que... no, a ver, ay, ¿me están escuchando? Porque yo los estoy cortada, ¿sí? Ah, perfecto. Bueno, un poco lo decía al principio, quizás acá va a ser más interesante, no sé qué pensás vos, Santi, pero que empiecen a preguntar cosas, porque supongo, al menos a mí me pasó, y ahora voy a hablar más de lo personal, que justamente estudié ciencia política, insertarse en la política responde a la vocación miliciana. Un poco lo decía al principio, nosotros desde que somos chiquitos nos hablan, en primer lugar, del bien común. O sea, nuestro concepto del bien común,
o mejor dicho, el concepto del bien común nosotros lo tenemos desde siempre, básicamente porque es algo cristiano, no porque seamos milicianos de Fasta. Pero cuando somos milicianos estrictamente, que es básicamente en la etapa que ustedes están, se nos vive diciendo que tenemos que ser peritos en la red pública y bla, 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 bla. Muchas veces no lo entendemos o pensamos, bueno, que solamente ser perito en la red pública es, bueno, entonces lo que estudie o lo que haga yo lo tengo que hacer de la mejor forma, bla, 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 que es verdad, el que quiera ser ingeniero, el que quiera ser abogado, el que quiera ser jardinero, que lo haga de la mejor forma, porque está bien que sea así, pero además nosotros tenemos una tarea, o se nos habla siempre de que tenemos un compromiso particular con lo público, porque tenemos un compromiso con la salvación de las almas en su totalidad, ¿no? Nosotros siempre decimos, salvar salvando, o sea, nosotros entendemos que el hecho de salvarnos nosotros también tiene que ver con el hecho de salvar, no sé, nuestra patria. Por eso para nosotros es tan importante la patria y por eso todo el tiempo nos preguntamos ahora que se habla tanto, bueno, me voy del país y bla, 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 bueno, para un miliciano, no sé si les pasa, para un miliciano es como, ¿cómo me vas a decir que me vaya del país? Me estás tocando en la fibra más íntima. Bueno, nada, después hay consideraciones personales que no importa, pero digamos, esto de la patria que nosotros hablamos, de la cosa pública, del ocuparnos no solo de salvarme yo, sino de salvarme del otro, bueno, todas esas cosas tienen que ver con lo público, y lo público está íntimamente relacionado con lo político, que no quiere decir que todos se tengan que dedicar a hacer política, pero sí que todos de alguna forma tenemos una responsabilidad en entender que además, como ciudadanos, todos hacemos política, por más que no militemos en ningún partido o que no, básicamente todos votamos, con las decisiones que tomamos también estamos haciendo política, entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso y llevarlo con responsabilidad. Y por otra parte, también nosotros somos hijos del Concilio Vaticano II, y en el Concilio Vaticano II la Iglesia llama a los laicos a meterse en los asuntos temporales, a meterse, a insertarse en las estructuras, para que de alguna forma, bueno, evangelicemos desde ahí y también salvemos almas desde ahí. Entonces, nuestra naturaleza como movimiento tiene como tarea y tiene como responsabilidad estar involucrado en esto que hablamos que es la cosa pública y particularmente, creo yo, bueno, la política. Bien, coincido obviamente. Para agregar algunas cosas, a mí me pasó muchas veces que explicando qué era Fasta, uno dice, bueno, nosotros nos preocupamos por construir la invisible presencia de Dios en la temporalidad, nuestro ideal es Dios, la patria, peritos en la red pública. Entonces, básicamente, la gente piensa que estamos metidos en política. Porque, digamos, el trabajo por la patria, después de ir a la guerra, el mejor ejemplo es ser político. O sea, por lo menos en mi percepción. ¿Por qué? La política, digamos, lo goza de mala prensa porque esto, ¿no? La corrupción de lo mejor es lo peor. Entonces, como es tan perverso administrar los recursos que son de todos, en vez de trabajar por el bien común, por el bien personal, que uno dice, bueno, la política es caca. Pero todo lo contrario, en verdad la política es el trabajo más noble que puede hacer un ciudadano. ¿Por qué? Porque son personas que en vez de dedicarse a buscar su bien personal y su desarrollo personal de manera aislada y privada, deciden preocuparse por el bien y el interés y el desarrollo de todos. Alguien se tiene que ocupar de lo público. Y esa es una tarea altruista, de las cosas temporales, de las más altruistas que hay. O sea, y es más, yo creo que es un gran mérito de salvación el trabajo que uno puede llegar a hacer en lo público. Hay muchas instancias, a veces, digo, un poco más complejo, pero la idea del político es esto, es el que se preocupa por la ciudad. Es más, nosotros decimos hacer la ciudad en la ciudad, ¿no? Ciudadanos, que viene de ciudad, viene de la misma etimología en verdad que política, que viene de polis. En este caso es preocuparnos por esto, por lo que es de todos. Entonces, claramente tiene que haber, primero, una vocación de todas las personas por lo público, un interés. Después hay personas que se van a preocupar por ocupar la silla, por decir de alguna forma, pero interés de alguna forma deberíamos tener todos.
Porque si no, no existe patria o no se hace patria si uno no se preocupa por las cosas de lo público. Yo no digo que todos se metan partidariamente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la vocación, o sea, tiene que estar, o sea, el interés tiene que estar, la preocupación tiene que estar. No nos puede ser indiferente el tema, por lo menos. Y refuerzo, digamos, como hay, por ejemplo, en FASTA una clara vocación marcada hacia una inclinación hacia la educación muy fuerte y muy marcada, yo creo que debería haber también una vocación muy marcada hacia lo político, porque un poco nuestro carisma inspira a estas cosas. No se han dado por varias razones, no me interesa desarrollar ahora, bueno, si quieren pregúntenlo, pero una opinión personal. Eh, pero claramente tiene que estar acá en nosotros la búsqueda por esto, el trabajo por esto, porque es claramente santificador y es, digamos, ocuparnos por el bien de todos. O sea, digamos, es lo mejor que uno puede hacer al nivel de lo natural. Por eso, para mí responde, o sea, responde al ciudadano, al cristiano y en particular al miliciano. Bien, bueno, buenísimo. Gracias, Cane, gracias, Sandy. Chicos, no sé, alguna duda, este es el momento para hacer las preguntas que, hablando un poco previamente con Sandy y con Cane, creíamos que es lo que más provecho podían sacar, ¿no? La charla está viendo algunos ejes, pero creo que las preguntas personales que cada uno tenga puede hacerse mucho más rica. Yo tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo formularla? O sea, es para Santi, para Turio. Como que esto que decías recién, ¿no? Como todos tenemos que tener este interés político, como que no me parece muy real, porque siento que puede haber personas que no nos, me incluyo, que no nos interesa. Y como que, no sé, no sé, me parece como re difícil. Bueno, a todos nos tiene que interesar porque es la manera que tenemos que, o sea, como que me parece que también todos podemos tener como nuestra vocación profesional y no sé, a mí me puede interesar, a mí me interesa todo el servicio, pero desde otra rama, más de la persona, qué sé yo. Y no sé si a todos nos tiene que interesar el tema política. Capaz me está faltando el concepto de, esto en un momento dijiste, bueno, hay mucho más que hacer que la política, ¿no? La política no es solo el que ocupa la silla, es mucho más amplio. Capaz me falta saber qué quiere decir eso, ¿no? Eh, pero no sé, me hace como ruido pensar como todos tenemos que estar a cargo de la política, porque si no me interesa, ¿qué hago? Tipo, no. O sea, me puede interesar la actualidad y todo, pero preocupar, no sé si se entiende mi pregunta. Siento como que hay otras que capaz tenemos otra vocación desde otro lado. Hacia el bien común, obvio que sí. O sea, me parece como que todos tenemos que tener vocación a contribuir al bien común, pero no sé si todos de la política, porque también se necesitan un montón de otras profesiones y otras montón de contribuciones, no sé cómo se dice, desde otra parte. No sé, eso pienso. Eh, Coincido, a ver, para ejemplificar. El filósofo Calle 13 dice, René dice, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. No, entonces sí, bueno, cuando hablamos de patria, es un concepto que no voy a desarrollar ahora porque tengo algunas ideas que capaz no todos van a coincidir, pero ¿qué entendemos por patria cuando hablamos de patria? Se preguntaron una vez, ¿y qué es la patria? O sea, la bandera, el himno, está perfecto, son signos. Ahora, ¿qué es cuando dice soy un patriota? O sea, ¿qué estás haciendo por la patria? Digo, hacer tu trabajo y tus deberes de Estado es una gran parte, pero dentro de tus deberes de Estado está el preocuparte por esto que decías, el bien común. Eso significa que tenés que postularte a candidata, entonces tenés que, no sé, Sofía, legisladora por la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, o donde sea. No. Ahora, sí significa que te tiene que preocupar qué hace el legislador o qué hace el político o qué hace el gobernador o qué hace el presidente. Por lo menos cuestiones mínimas. Por lo menos que tu voto no se defina en la última semana. Porque si tu voto se define en la última semana, eso no es una real preocupación. No estamos haciendo patria. No alcanza solo. Esto es como estudiar un día antes del examen. Digamos, no funciona así. Y más, cuando hay una realidad, digamos, en general a nosotros nos gusta mucho ocuparnos por lo urgente y no por lo importante. ¿Qué significa? Nos conmueve mucho y hacemos acciones, por ejemplo, por la pobreza, y está muy bien
las noches de caridad, el trabajo de ONGs, de organizaciones sociales, está bien, es necesario, es urgente, es muy importante. Ahora, si nosotros realmente queremos que esas personas salgan, no alcanzan todas las ONG del mundo. Les doy un ejemplo muy boludo, o muy concreto. Un techo para mi país hace más o menos 1.500 casas por año. Un poco más, poco menos, hace por ahí. La deficiencia habitacional en Argentina es casi de 2 millones de casas, o sea, de viviendas en la Argentina. O sea, dentro de 1.000 años, Techo para mi país va a solucionar la emergencia habitacional que hoy tiene la Argentina. No hay forma de que Techo para mi país lo solucione. La solución viene de la política, es inevitable, es la manera más eficiente, es el método más adecuado. ¿Significa que vos tenés que postularte a un partido político? No, significa que nuestro voto tiene que ser más consciente y nuestra participación, que no es solo electoral, sino también la participación ciudadana, las manifestaciones, digamos, el político mira lo que pasa en la vida pública, ¿no? Vos tenés lo privado, lo público y lo político. Lo privado es lo que pasa en tu casa y nadie se entera, lo público es lo que pasa en la calle, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Esa manifestación que vos o cualquiera puede llegar a hacer es muy importante porque define un voto, define una decisión política. Y eso es participación también. Y es muy válido, y es conveniente, y es bueno hacerlo. Significa que algunos se preocuparán más, estarán más atentos, menos atentos. Capaz uno no entiende nada, pero por lo menos te preocupás de preguntarle al el que sabe. O al que vos confiás, digamos. Pero no nos puede ser indiferente el tema, ese es el punto. O sea, a la hora de tomar una decisión o de participar o que se discutan temas de lo público, ojo, y esto no digo solo el tema aborto, que está muy bien, digo, yo estoy en Frente Joven, digo, no sé si hace falta que aclare que soy pro vida y demás, pero es un tema, es un gran tema, pero hay un millón más que hay que atender. Entonces, en eso es donde decimos, bueno, la preocupación por la polis, por lo que es de todos, tiene que estar. No necesariamente en lo partidario, sino esto de ver las cuestiones de lo público y qué yo puedo hacer. Y cierro con esto. También el laburo que vos hagas desde tu lugar, como ciudadana, como persona y demás, es fundamental. Ejemplo tonto. Si vos, no sé, muchos, sobre todo en estas clases sociales, no hay mucho empresario, no somos muy de clase alta, pero clase media, empleada doméstica. Si vos, pudiéndole pagar más o pudiéndole pagar un salario justo, le pagas en función de lo mínimo por lo que ella va a laburar, bueno, eso no estás haciendo bien común y eso no es hacer patria. Pagarle miseria porque no tiene otra esa persona. ¿Se entiende? O sea, porque eso es aprovecharte de la necesidad del otro. Entonces, eso también es político. O sea, Claro, es como es complejo. No, súper, no, dale, dale. no, que esa es súper amplio el concepto de qué es hacer política, ¿no? Porque si ese ejemplo de recién es hacer política, sí, es súper amplio, todos somos Es políticos, que no sé. es como decía Eh, Kane, el laburar por el bien común. Eso es. El laburar porque es el Claro, bien de todos. quizás lo que confundimos es política y política partidaria, y esa es la gran confusión que tenemos, y algo que hablábamos con Santi, y voy a blanquear esta situación con ustedes, algo que hablábamos con los dos Santis cuando hablábamos de esta charla, es que nosotros en FASTA estamos, por eso es tan raro que nuestra vocación miliciana sea, o que mejor dicho, el interés por la cosa pública sea casi inherente a nuestra vocación miliciana y que seamos tan burros muchas veces cuando hablamos de política. Y no es culpa, o sea, no es que ustedes son, no, a mí me pasaba lo mismo, yo empecé a estudiar ciencia política y les soy sincera, yo no sabía nada. Yo empecé porque me gustó el plan de estudios, porque aparte en mi familia mucho no se habla de política más que lo justo, y cuando empecé, y encima fui a la UBA, me di cuenta de que había un mundo que yo no conocía, porque encima fui siempre a un colegio FASTA, o sea, no entendía absolutamente nada. Y lo que tenemos que entender y saber diferenciar es justamente esto, la política y la política partidaria no es lo mismo. La política es el mayor servicio, bueno, hablo desde mi lugar, pero lo venimos diciendo, o sea, es lo que orienta a las personas a su fin último, o sea, que es
recontra, es una tarea súper noble, y por eso es que decimos que es un arte y que es un servicio, porque es como decía Santi, es el que deja de ocuparse de las cosas individuales por ocuparse de las cosas de todos. Igual ahí sí hablamos realmente del político. Pero algo muy importante es esto, separar la política partidaria, que es militar, meterme en un partido, no sé, todo lo que tiene que ver con justamente la estructura partidaria, y la política. Y es estas cosas que decía Santi, o sea, desde lo más íntimo y desde las cosas más concretas y más privadas, también de alguna forma estamos haciendo política, porque estamos eligiendo en qué sociedad queremos vivir. Y cuando hablamos de los políticos y decimos, no, porque estos políticos, bueno, los políticos no, ¿de dónde salieron? No vinieron de otro planeta y nos los insertaron. Los políticos esos son frutos de nuestra sociedad. Entonces, la política que nosotros vemos también es fruto de cómo entendemos nosotros la política, y entendiendo que con los mínimos actos también estamos haciendo política, de alguna forma nos estamos involucrando y estamos trabajando por nuestra patria. Bueno, es un tema larguísimo igual, no sé, no quiero seguir en esto. Bien, ¿alguna pregunta más? Los inicianos, algo que quieran preguntar. Hola, no quería hacer una pregunta, pero sí lo que estaban hablando. Me recordaba una clase una vez con una profe de geografía en la escuela, en lo que, bueno, estábamos hablando de la situación actual del país, entre otras cosas, y ella nos recalcó esto de cómo nosotros vamos a querer que haya políticos no corruptos si provienen de una sociedad corrupta. Si nosotros cuando podemos zafar de algo, cuando podemos ser corruptos, lo hacemos. O sea, no eso, como de la mano de lo que venían diciendo. Sí, y eso tiene mucho que ver, perdón, con lo que decías, Sofi, de que vos tenés otra vocación y que está perfecto, justamente, no todos estamos llamados a hacer política partidaria o a meternos en eso, y fruto, y vos decías que cada uno contribuye con sus vocaciones propias y qué sé yo, bueno, sí, obviamente, parte del bien común es eso, porque no podríamos estar bien, no podríamos estar hablando si no hubiese médicos que nos curaran el COVID ahora, porque capaz estaríamos todos muertos, o no podríamos estar bien si no hubiese maestros y profesores como decía Santi, en FASTA está lleno, o sea, está perfecto eso, ¿no? Cada uno contribuye al bien común desde su parte y haciéndolo bien, que es lo que decía Celeste. Sí, Celeste. Sí, y ahí, digamos, nosotros, por un lado, lo dice la Escritura, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, eso como para tenerlo muy presente. Y después, no todos los políticos son corruptos. Y no toda la sociedad es corrupta. Hay muchos políticos que no lo son. ¿Son los más? Puede que no. La verdad habría que contarlos, no sé, muy difícil. Puede ser que no sean los más importantes o los más conocidos o los que tienen cargos de mayor jerarquía o que ocuparon cargos de mayor jerarquía. Eso sí creo que es más comprobable. Ahora, yo creo que se da, por un lado, puede ser por una sociedad corrupta, pero también por una sociedad indiferente. Porque si decimos que la política es para los corruptos, bueno, listo, 2 más 2, 4. En cambio, si decimos, bueno, no, la política no es para los corruptos, es también para los que no son corruptos, bueno, ahí empieza a haber un cambio. Y hay gente que se involucra y demás. Y hay gente más de todos los partidos. Capaz no llegan muy lejos, porque en general, cuando no es un proyecto colectivo, o sea, si vas solo, y va a costar, la verdad. Va a costar, no creo que llegues a presidente si vas solo y sin hacer nada muy raro. Pero puede haber un cambio en el proceso para decir, bueno, puedo llegar a empezar a hacer un cambio en lo que es la política. Y eso pasa y se hace con las buenas intenciones y el laburo de cada uno, pero también yo creo, no solo porque hay una sociedad ignorante o no sé, siempre cada uno pone su excusa distinta, no digo de vos ni de ustedes, sino los políticos también lo hacen, ¿no? O le echan la culpa al electorado, digamos, el político le echa o la culpa al electorado, o la culpa a los de afuera, o la culpa al anterior.
Digamos, esas son las 3 razones por las cuales te puede ir mal si vos sos político. En alguna de esas 3 te manejás y más o menos tenés tu discurso armado. O el anterior, o los electores son una cagada, o los de afuera son malísimos. Ahora, cuando vos te empezás a meter, empezás a ver que no es tan así que todos son malos. Lo mismo pasa con los empresarios. Decir, bueno, todos son unos garcas que se quieren llenar los bolsillos y destruir el país. Bueno, no es así. Hay algunos que sí son unos garcas y quieren destruir el país y demás. No lo voy a negar. Y creo que hay pruebas. Ahora, hay otros que no. Y bueno, entonces salir digamos, de ese prejuicio, que es difícil, yo no digo que no, esa fama se la ha ganado la política. Ahora, como es la actividad más noble, bueno, hay que hurgar un poco, hay que tomarse ese trabajo. No digo que se vean a simple vista, pero están. Y es también esto, de decir, bueno, la sociedad tiene que involucrarse más. Ya sea partidariamente o ya sea informándose y votando y prestando más atención a lo que está pasando. Sí, es verdad. En mi caso, por ejemplo, pasa que perdón, se habla muchísimo de política. Mi papá por ahí es muy partidario, viene de una familia que es peronista y yo por ahí soy como más crítica en algunos aspectos. Y sucede también eso, creo que es, por otro lado, mi mamá es súper indiferente con la política. También el cansancio, al no haber tenido una educación crítica o un montón de aspectos pasa que terminamos recayendo, bueno, no, en el pesimismo, no va a cambiar más, no podemos cambiar lo que ya está. Y bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguno más que...? Sí, yo. Sí. Perdón. Yo quería hacer una pregunta, porque pasa hoy en día mucho, soy Romy, ¿qué tal? Pasa mucho que hay muchos jóvenes, por ejemplo, que como que no se meten en política. Yo soy una de esas que, por ejemplo, o es indiferente o escucha diferentes opiniones. Entonces, como si hay algún consejo de cómo podemos meternos en política sin que nos llenemos la cabeza o no sé, o estar informados, pero sin estar así fanatizados, porque por ahí a mí me pasaba mucho en mi colegio en quinto, que tenía compañeros que eran muy fanatizados, otros que no tanto, y yo no notaba como una coherencia. Entonces, como consejos de cómo uno como joven poder participar en la política sin irse a los extremos, por así decirlo. Arranco yo si querés, Cane, y después... A ver, una cosa es ser fanático, que el fanático, digamos, cuando vos tenés una visión ideológica en el sentido negativo de la palabra, digamos, que querés imponer una idea antes de prestar primero atención a la realidad, esa es una visión fanática, que sos ciego, o sea, no te importa nada, vos querés ir e imponer tu realidad. No piensen solo en esto, en una versión comunista, que a veces puede ser la tendencia más que nosotros más nos contraponemos, sino pasa en cuestiones de católico nacionalismo también, absurdos. Digo, se está discutiendo la separación de Iglesia-Estado y uno, no sé, quiere obligar, digo una pelotudez, pero a bautizar a todos los ciudadanos, a que, no sé, a algunos comportamientos morales que la verdad no van con la realidad que nosotros estamos viviendo en nuestro país. O sea, vos tenés que tener en cuenta lo que tenés enfrente. Por decir de alguna forma, vos tenés un pibe adicto al paco en medio de la calle y le decís, che, ¿por qué no te pones a buscar una universidad para estudiar? Y la verdad que es absurdo, eso vos estás viviendo en Marte. Pasa mucho con nosotros y nuestro ámbito, que no se tiene en cuenta la realidad y se quieren poner una idea y se vuelve una cuestión fanática porque queda en un fanatismo, primero políticamente son intrascendentes porque no logran nada, porque son ineficientes, y por el otro lado es esto, son ciegos, no ven la realidad y pasa mucho. Otra cosa es cuando hay una militancia partidaria.
la forma, digamos, el sistema democrático funciona a través de partidos políticos. No hay forma de llegar al poder si no es a través de un partido político. Esto no es como en los concilios, vieron que puedes elegir hasta un cura, no sé si hasta un laico puede llegar y se ordena en el momento, pero no funciona así la democracia. Eso funciona, digamos, la jerarquía eclesiástica, pero el Estado argentino no funciona así el régimen democrático, funciona a través de los partidos. Los partidos representan, se postulan y hay un candidato. Entonces está bien que haya una militancia del partido y está bien que haya una defensa del partido. Es lógico. Defensa ultranza, después bueno, podemos ver de qué forma y demás, pero tiene lógica que uno vaya a defender, digamos. Y otra cosa, si vos estás en una contienda electoral, y es lógico que vos no te dediques a hablar de tus errores. Está bien, ¿qué vas a hacer? Eso ya lo va a hablar el otro. Vos dedicate por lo menos a hablar bien de lo tuyo. No significa... Otra cosa es cuando se vuelve fanático de decir, bueno, los míos son buenos y todos los demás son malos. Que eso es cuando hay una moralización de las cosas. Cuando vos decís, los que militan por un partido son buenos, los que militan por el otro son malos. Y pasa acá en Argentina un montón, antiperonismo y peronismo. Es lo mismo, las dos caras de la misma moneda. Unos son malos por ser peronistas, los otros son malos por ser boliras. Una pelotudez enorme. No son ni buenos ni malos por eso. Tienen visiones distintas de país, capaz. Y más, entrecruzan. Digo, porque van de un lado para el otro también, de los dos lados. Entonces eso no. Y otra cuestión que a mí por lo menos laburando me pasó mucho, en general, los políticos de fuste, digamos, de jerarquía, no son tan conflictivos entre ellos. Están acostumbrados a generar consenso los políticos y a hablar con gente que piensa distinto y de otros partidos. Esa dinámica la recontra tienen. Son, si se quiere, los militantes, las bases, los que están acostumbrados a pelearse tanto. Los políticos, en general, están acostumbrados a generar consensos, porque es la forma en que se tiene que trabajar. Digamos, digo, en eso del conflicto y el fanatismo, bueno, ojo, no son todos así, no son todos fanáticos. Hay algunos, no sé, los Fernando Iglesias, que viven del conflicto, ¿no? Los Moró, que son políticos que hacen su capital político por el conflicto, porque, por ejemplo, ahí volviendo al tema de los intereses, ellos buscan a los electorados que son, no sé, Fernando Iglesias, los que son gorilas, antiperonistas a full. Bueno, él va y alimenta eso. Los otros no, alimentan a otros. Pero no es lo mismo ser fanático que ser militante partidario. Esa distinción quería hacer. Gracias. Sí, concuerdo. Yo agrego quizás que también tenemos que nosotros saber mirar las cosas de manera crítica y entender que hoy por hoy existe el cuarto poder, que son los medios de comunicación, y que también los medios de comunicación les gusta mostrar lo que digamos, lo que alimenta y lo que divierte, lo que estimula y bla, bla, bla. Entonces vemos a los políticos peleando en una sesión en el Congreso. La realidad es que hay miles de sesiones en el Congreso. Pasa que solamente habremos visto, por ejemplo, la de aborto, en la que, bueno, era un tema recontra polémico, en la que todos pidieron hablar y tenían su discurso preparado y bla, 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 bla. Y vemos esas cosas, o vemos, ¿cómo se llama el programa Santiago del Moro? Y, bueno, no sé, que es nefasto, Intratables, bueno. Nefasto, porque los ponen ahí, parece un circo, porque los ponen a hablar como si fuesen, no sé, monos jugando. Y eso no es la política, claro. O sea, es parte de la política, obviamente, porque tenemos que entender que la política se da en este momento, en este lugar, en este país. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en Estados Unidos la política está súper mediatizada. Y tiene que ver con eso. Pero también un poco poder ver y poder distinguir que, como dice Santi, la realidad es que el político está acostumbrado a crear consensos, porque si no sería inviable. Nosotros pensamos que tenemos un país que es un desastre. Bueno, podría ser mucho peor si la gente no se pudiera comunicar. A ver, los políticos son personas que también se comunican, que también se sientan a charlar cosas y que justamente crean consensos, porque la política, digamos, se da en esa lógica, más allá de que siempre, y que, bueno, particularmente acá la entendemos como un partido o el otro, porque hay mucha polarización o lo que sea, pero naturalmente el político está acostumbrado a eso, al diálogo, o al menos debería, ¿no? A veces algunos más, otros menos, pero es así. Mica, responde lo que pregunta Mica acá en
en el chat. Sí, dale. Igual acá Santi va a hablar, me parece que puede hablar mejor porque estudia filosofía. Pero dice, entonces los medios justifican los fines o va a ser dependiendo de la situación. No, no es que los medios justifican los fines, sino que son las circunstancias y que siempre hay algo que prima sobre lo otro, que es el ejemplo muy tonto que puse yo. O sea, es obvio que la vida de una persona es mucho más importante y prima por sobre la verdad en este caso, que es lo que se debate. No es por el fin, sino que es por la circunstancia, porque siempre sabemos que un acto tiene un objeto, una circunstancia y una intención, ¿no? Ya voy a empezar a decir. Ahora, sí quería decir que igual, o sea, no cualquiera puede entrar en política, digo, o sea, política tipo diputado o senador. ¿En qué sentido? En el sentido de que, o sea, si yo, por ejemplo, soy alguien decente y quiero entrar, como decía Santiago, sí tengo que afiliarme a un partido político grande, o sea, por ejemplo, el PRO, el peronismo. Y yo desde esos partidos yo no puedo hacer lo que yo quiera, o sea, lo que yo piense, ya que ellos tienen una idea y como que te implantan esa idea, ¿me entendés? Si bien yo quiero, no sé, por ejemplo, ayudar a mi barrio, a mi gente que me votó, por así decirlo, ellos te dan, o sea, esos partidos, vos tenés que seguir la idea y no podés cambiar. Entonces, no es fácil vos que si querés ayudar, siendo persona decente, hacerlo con los partidos, ya que hay, como decían hoy, bastante corrupción. Ahí engancho con lo anterior. Una cosa es mentir, otra cosa es difundir una verdad. Una cosa es difundir una mentira, que eso está mal, por ejemplo, lo que yo decía de las obras, ¿no? Vos una obra que no hiciste la publicás y la inaugurás como si fuera tuya, o inaugurás 10 veces una obra, eso es mentir. Y está mal. Ahora, que vos hagas una obra y le des difusión está bien y es necesario. O sea, eso es bueno, no es lo mismo que mentir. Es usar la verdad de la manera más eficiente para comunicarla, porque hay que comunicarla. No alcanza solo con que lo hagas bien. Con respecto a lo que decía el varón que está con Solange, supongo que vos no sos. Alan. Acá hay una realidad, uno puede tener una visión con respecto a lo que decíamos antes. Si vos entrás a un partido diciendo, yo voy a hacer lo que yo pienso y no me importa lo que me digan, bueno, sí, seguro, vas a estar mal. No estás yendo al lugar adecuado. Eso no es lo mismo que ser decente. Una cosa es ser un cabeza dura y otra cosa es ser decente. No hay que confundirlo. Porque vos podés ser una persona decente que te sentás y empezás a discutir y a escuchar las cuestiones y a veces tenés que negociar y consensuar. Y no está mal consensuar. Hay temas que son que no hay consenso posible. Que son muy pocos, por lo menos en mi visión, en lo que es el orden social y político. El aborto, no hay consenso posible. No es que matamos a algunos y a los otros no. Ahora, cuando empezamos a discutir otras cuestiones, por ejemplo lo económico, y yo creo que la verdad que esto se sale por consenso o no se sale, y habrá que, digamos, no estar completamente de acuerdo, pero hay que lograr un consenso. Y esto lo hacemos todo el tiempo, no es solo que pasa en la política. Les pasará en sus casas, les pasará en el RUCA, les pasará en la facultad. Pasa todo el tiempo que estamos consensuando, y eso no está mal. Repito, hay valores innegociables, que son pocos, no son tantos, la verdad. Cuando uno se pone a ver, no son tantas las cuestiones en las cuales uno dice de esto, no me muevo de acá. Eso hay que tenerlo claro, hay que tenerlo firme, pero después todo el resto de las cosas, que encima son las grandes problemáticas que nosotros enfrentamos en nuestro país, como la situación de pobreza, vos lo que podés no negociar es atendamos la pobreza. Ahora, ¿cómo atenderlo? Y las medidas, la verdad que la posibilidad es infinita. Y uno tiene que estar dispuesto a escuchar, a compartir, a discutir y a lograr los consensos. Y la otra cosa, si uno se va a meter en política, pero vos no querés discutir los temas, bueno, también elegiste el lugar inadecuado, porque acá se va a discutir. Es una pelea en el mejor de los sentidos, digo, acá hay una lucha de ideas, de fuerzas, y bueno, pasa así, y se logran los consensos. Consensuar
no es lo mismo que negociar intereses perversos por atrás. A veces pasa eso y a veces se hacen las leyes posibles. O sea, dicen, o sea, está la frase, ¿no? La política es el arte de lo posible. Hay otros que decían, si es el arte de lo posible, es el arte de la resignación. Bueno, ahí hay un punto medio para mí, decir, bueno, lo que yo puedo hacer, lo que vos, Alan, decís, bueno, ¿cómo mejoro mi barrio? Entonces ahí vos buscás, consensuás, te metés, ves de qué forma intentar equilibrar un poco más la balanza, que hoy día está muy desequilibrada. Y otra cosa es cuando vos decís, no, si no me dan esto, me voy. Lean un capítulo nomás, les recomiendo un libro de Sarazaga, que es un cura jesuita, Infinito con Urbano. El capítulo escribe él sobre no es los varones del coro urbano, los punteros, que es súper interesante los referentes de los barrios, el análisis que él hace. No es que son todos unos hijos de puta. O sea, ahí hay un laburo de algunos que sí son unos perversos y hay otros que nada, que laburan para que su barrio le den bola, para que le den un poco de comida. ¿Está mal eso? No, no está mal. Ir a pedir comida a la política está bien, es lógico. El tema, que en política los temas son complejos. Los políticos los simplifican porque es más fácil transmitir ideas simples que ideas complejas. Pero la verdad que la realidad política es compleja porque la realidad de la ciudad es compleja. Vive mucha gente, muchas realidades, muchos barrios, muchas situaciones. Entonces, bueno, para meterse hay que meterse, informarse, discutir, aprender y se hace en el camino, pero consensuar no está mal. Siempre y cuando hay cosas que yo creo que no hay que negociar, ¿no? Pero son poquitas. Lo que yo me refería, o sea, por ejemplo, no sé, si yo tengo tal idea, yo busco ese partido político el que tenga más o menos mis ideas, ¿no? Y ponerle que yo sea, no sé, senador, esté en el Congreso y sea del PRO. Y alguien del peronismo diga alguna idea que a mí me convenzca, pero como yo tengo orden de ponerle arriba, como soy nuevo y tengo orden de arriba, no votar siempre en contra de lo que dice el otro. Y para mí, o sea, ponerle una idea de algún peronista, está bien, y en vez de votar tipo en positivo, voto en negativo, porque mi partido me lo dice así, a eso me refería. Bueno, es delgada la línea. Bueno, dale, Candela. No, termina porque ya venías, si querés. Abriendo el micrófono. Que yo abro el micrófono nomás acá. No, seguí, Santi, que después, porque ya venías respondiéndole. Es verdad que puede haber situaciones en las cuales tengas que hacer cosas que no están de acuerdo y no te gusten. No es tan simple, digamos, habría que ver el ejemplo concreto, la verdad. Porque en la moral vos tenés que ver la situación, las circunstancias, el porqué. La negociación de las leyes es muy complejo, porque también hay una realidad, no sé, por ejemplo, les pongo un ejemplo, economía del conocimiento, no importa de qué trata la ley, cómo se trató y demás. Fue una ley que había sacado en la época del macrismo, el año pasado, se sacó la ley, el gobierno de Fernández la derogó, se volvió a poner una ley, no importa el recorrido, voy a llevar el caso completo, vota diputados por unanimidad, el nuevo proyecto de ley que se presentó, pasa al Senado, el Senado modifica ese proyecto y vuelve a diputados. Ese proyecto que vuelve a diputados, la oposición no lo acompaña. Y más allá que es una mejora para la situación que viven las industrias de economía del conocimiento, que sería básicamente las aplicaciones tipo Mercado Libre, todo lo que tenga que ver más bien con innovación tecnológica, digamos. Ahora, ¿está mal que hayan votado en contra, más allá de que la ley mejoraba un poco la situación? No está mal, porque ¿cuál es la disputa? Es quién se va a rogar después el que mejoró la situación de la industria del conocimiento. Eso es una pelea política muy importante. Es el tercer sector que más guita de dólares entra al país. ¿Y por qué es importante el gesto político? Porque básicamente la oposición lo que está mostrando con este gesto es decir, la ley, que encima la ley que aprobaron ahora, lo digo en discurso opositor, es peor que la que nosotros habíamos sacado, la modificaron ahora y la volvieron a hacer peor, nosotros no vamos a acompañar eso, por más que mejore la situación. Porque hay una disputa política acá, porque lo que hizo el oficialismo es torcer la voluntad para ellos, de alguna manera,
mostrarse como los victoriosos y que ellos son los que les importa la industria del conocimiento. Es muy fíjate el caso complejo que estoy poniendo, pero la negociación se da hasta ahí porque se acompaña o no un proyecto. Porque a ver quién se lo arroga. Y es muy importante quién se lo arroga, porque después la gente va a votar en función de eso. Entonces van a votar, lo digo en discurso opositor, a una manga de delincuentes o a nosotros que fuimos los que verdaderamente impusimos la economía del conocimiento. O al revés, te lo digo en discurso oficialista. El macrismo sacó esta ley, pero recién puso la ley, la reglamentó, o sea, hizo eficiente la ley cuando se fueron, cuando terminaron de ser gobierno, para que el nuevo gobierno, de alguna manera, ponga esa plata en la industria del conocimiento, digamos, lo pague. Porque ellos no lo quisieron pagar. O sea, hicieron la ley, pero nunca la reglamentaron, nunca gastaron plata. Y dijeron, no, gástenla ustedes. Entonces, el oficialismo de ahora que dice, no, yo no puedo gastar esta plata a una ley con un gasto que me requiera que pueda pagarlo. Entonces, ahí saca una ley distinta. Perdón, no sé si es muy complejo lo que estoy diciendo. Pero, o sea, sé que es complejo, pero los anteriores sacaron una ley muy buena, pero no la pagaron. Hicieron que la pague el siguiente gobierno. Y estos no quisieron pagar eso, la cambiaron la ley y sacaron una que beneficia mucho menos al sector y es mucho más barata para el Estado y la van a pagar. ¿Y quién tiene razón? Y bueno, la verdad, sentémonos con la ley, discutamos, veamos, es hiper complejo. ¿Está mal votar en contra? No, si sos de la oposición, la verdad, tenés que votar en contra o ausentarte. Para mí eso tiene lógica. Ahí se está disputando el poder y es muy importante esa discusión, no es menor. No es solamente una cuestión de plata, porque esto después va a hacer que un gobierno dure 4, 8 o 12 años. O sea, es complejo, no es tan fácil. En algunas cuestiones sí puede ser que pase, que te obliguen, más que no votar, en general que te obliguen a votar una ley que es una mierda. Eso yo creo que es peor que no votar. Pero bueno, hay que ver los casos, digamos. Sí, sí, bueno, fue muy claro el ejemplo, así que espero que lo hayan entendido, porque siempre lo legislativo es bastante complejo. Pero bueno, así la política está llena, o sea, la política es muy compleja y justamente por esto, que es algo que llevaba Santi, es la disputa por el poder todo el tiempo. La política es relaciones de poder. Y suena mal y suena feo, pero básicamente eso define, o sea, quién tiene el poder, define cómo va a ser, lo estoy poniendo en términos quizás muy simplistas, pero cómo va a ser al fin y al cabo la vida de la sociedad, cuáles son las leyes, cuáles son los principios que la van a regir, cuáles van a ser las prioridades, en dónde se va a poner la plata. Y no nos olvidemos de la plata, porque la plata es el elemento político por excelencia. Y este ejemplo de la ley es muy importante. Sí, podés tener una ley, pero bueno, ¿cuánto? No sé, muchas veces los gobiernos sacan, no, sacamos esta ley, bla, bla, bla. Bueno, pero ¿cuánto presupuesto destinaron para eso? Porque si le das 2 pesos al proyecto o a la política pública que venía acompañada de esa ley, y no va a cambiar mucho las cosas. Y otra cosa que vos dijiste, Alan, es que cuando te metes quizás en un partido político te implantan no te implantan nada, digamos, nosotros somos personas y tenemos juicio crítico. Y lo mismo pasa aparte, si nos metemos, por eso es que tenemos como a la política como lo peor, como Satanás, y la realidad es que, ¿qué te vas a meter? En las empresas también está lleno de, perdón la palabra, de hijos de puta. Y las empresas también tienen, en realidad las empresas tienen intereses individuales, que está bien, porque es el sentido, es otra cosa, no tiene que ver con la política, pero digamos, hay un montón de cuestiones, y mismo nosotros en la vida del RUCA todo el tiempo estamos haciendo, dialogando, armando, pensando cosas que están muy vinculadas después con el manejo político. Y creo que también es una forma de que ustedes entiendan que no todo es tan simple, no todo es tan fácil, y que dentro del tejido político hay cuestiones chiquitas que muchas veces sí te van a poner a vos frente a, bueno, ¿qué es esto? Acá cedo, acá no cedo, y que ahí viene la negociación y esto de que quizás sí haya cosas que no se negocian, que yo comparto que son muy pocas, pero el resto de las cosas es mirar, no si se hace o no, es cómo se hace.
Y creo que ahí está el quid de la cuestión, en cómo se abordan las problemáticas, en cómo se aborda, y también en cómo se aborda aquello que la sociedad pide. Y uno se piensa que gobernar es re fácil y gobernar es muy difícil, porque hay una persona que quiere algo, otra persona que quiere, bueno, todos esos intereses, ustedes imagínenselo a gran escala, no sé, organizan una actividad para su agrupación y dentro de la agrupación tendrán, no sé, herederas que quieren algo, adalides que les conviene otra cosa, caperucitas que les conviene otra cosa, ustedes tienen que pensar, bueno, ¿qué es lo mejor para los tres? Bueno, imagínense eso a nivel país, ¿no? Que hay un montón de actores sociales y hay un montón de planos que se tienen que considerar. Entonces, bueno, no es tan simple, digamos, no es que uno se mete en política y te implantan una idea y seguís así, y eso que vos decías es la famosa disciplina partidaria. Bueno, no es tal quizás, creo, no siempre. Bien, bueno, no sé si alguna pregunta más. Lucho había tirado la bomba de que iba a preguntar algo y no preguntó nada. Pero bueno, si no lo dejamos acá. Les damos las gracias, Cane, Santi, gracias por tomarse el tiempo, la dedicación, también por dar el testimonio. Para los que no saben, les comento, bueno, Santi hace un tiempito arrancó acá en Capital un partido político con unos amigos, unos amigotes, que se llama Ciudadanos, y bueno, con el cual Cane y yo ya nos estamos metiendo también, y también se los ofrezco como propuesta, algunos si quiere, esto yo lo hago de mi parte, después le mandamos el link, y después, bueno, ya en la región litoral, si alguno también quiere sumarse o arrancarlo en otra provincia, ya tendrán que hablar con Santi, que es el presidente del partido. Pero bueno, le damos las gracias, chicos, y nada más. Muchas gracias por todo. Perdón por el horario también, que se extendió un poco, pero bueno, cosas que pasan ahí. No, a ustedes por la invitación. Gracias por fumarnos hasta las 9 de la noche. Sí.